¿Estás pasando por alguna angustia debido a cualquier dificultad? ¿Tienes algún problema? Lo que debes hacer es invocar el nombre de Jehová, tu Dios, y Él no solamente te escuchará, sino que también te ayudará. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos al canal oficial de Iglesia Bautista Casa de Dios de El Salvador en YouTube. Soy Daniel Martínez y tengo el privilegio de compartir el siguiente mensaje bíblico con cada uno de ustedes. Iniciamos. Quiero compartir con ustedes el tema En mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó, basado en Jonás capítulo 2, versículo 2. Comparto con ustedes el texto bíblico y dice el versículo de Jonás 2:2. En mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz escuchaste. Todos hemos pasado diferentes tipos de angustia en nuestra vida, ya sea por situaciones familiares, económicas, de trabajo, de relaciones personales, con nuestros compañeros de trabajo, vecinos, etc. E independientemente de la angustia que hayamos tenido, cuando estamos en ese momento decimos expresiones como, Dios mío, no lo puedo creer, ¿qué ha sucedido? En ese momento empezamos a preocuparnos y empezamos a buscar de Dios. El mensaje bíblico de esta oportunidad tiene que ver con esa angustia. Noten ustedes que Jonás es aquel personaje bíblico del Antiguo Testamento a quien Dios le dio la comisión de ir a predicar a la ciudad de Nínive, y cuando ya había llegado a la decisión que no iba a ir a predicar a Nínive, se embarcó y se fue a una ciudad llamada Tarsis para huir de la presencia de Dios. Dice la Escritura que cuando ya iba en la barca, el mar arreció y empezó una tormenta terrible, tan terrible que las olas alcanzaban casi a hundir aquel barco. En ese momento Jonás reconoce su culpabilidad y le dice a los hombres de la barca, esta tormenta no es causa más que por mí. Si ustedes me arrojan al mar, el mar se va a aquietar. En ese momento dice que empieza la angustia de Jonás, y recordarán ustedes que Jonás es conocido como el hombre a quien se lo tragó la ballena, aunque la Biblia no nos dice que era una ballena. La Biblia dice en el capítulo 1 y versículo 17 que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, en relación al tema de esta oportunidad, basado en el versículo 2 del capítulo 2, podemos ver que hay 3 momentos o 3 partes en las cuales podemos dividir el versículo. La primera parte es que existe una angustia. La segunda es que invoco el nombre de Jehová. Y la tercera, a causa de invocarle y pedir su ayuda, Él nos escucha, Él nos oye. Pero no es hasta en el momento de la angustia, cuando ya estamos preocupados, que buscamos de Dios. Yo quiero compartir con ustedes que este capítulo número 2 tiene 10 versículos, y podríamos decir que el capítulo 2 de Jonás contiene la oración, la súplica de Jonás cuando está desfalleciendo en su alma, cuando está preocupado. Y hay 2 divisiones que yo he podido encontrar. Fíjense ustedes, el versículo 1 dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, cuando ya estaba en la dificultad, cuando ya estaba en el problema. Y luego pasa el verso 2, 3, 4, 5, 9, en donde describe toda su angustia, y a consecuencia de haber buscado a Dios a través de la oración, el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra.
Pero durante todo el trayecto del capítulo 2, Jonás está diciendo expresiones como las siguientes: me echaste a lo profundo en medio de los mares, en el versículo 3. En el versículo número 4 dice, desechado fui de entre los hombres. El cierre del versículo 5 dice, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Jonás estaba sintiendo literalmente que se ahogaba. ¿Y cómo no iba a estar en angustia al estar en ese gigantesco océano sin nadie que le ayudara? ¿Cuántas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua? Todos conocemos esa expresión. La expresión que dice, y ese es tu problema. Estás preocupado, por eso te estás ahogando en un vaso de agua. Hay quienes hacemos de un problema pequeño todo un escándalo. Y el problema de esto es que hacemos nuestro problema gigante y nuestro Dios se hace pequeño, cuando debería ser al revés. ¿Cuán grande es nuestro Dios para pequeño problema? Ahogarnos en un vaso de agua. Pero Jonás, literalmente, en el versículo número 7, lo voy a compartir con ustedes, que es un versículo que me llama mucho la atención. El versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Por eso les decía al principio de este mensaje bíblico, en los primeros segundos, ¿estás teniendo o experimentando cualquier tipo de angustia a consecuencia de algún problema? Lo que debes hacer es invocar, llamar, suplicar la ayuda a Dios y Él no solamente te va a escuchar, sino también te ayudará. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿Quiere ver usted la bendición de Dios? Debe humillarse, debe clamarle. Noten ustedes que solo hasta que Jonás oró a Dios desde el vientre del pez, es decir, desde el problema ahogándose, Dios lo escuchó y dice que lo puso a salvo en tierra. Eso dice el versículo número 10, al final dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, es decir, lo puso a salvo. Pregunto una vez más, ¿se está usted ahogando en un vaso de agua pequeño o de verdad está en una angustia que merece la preocupación? En esta ocasión quiero contextualizar el capítulo 2 de Jonás para nuestra vida, porque la historia bíblica es preciosa, es bonita, nos enseña. Para algo Dios dejó esas historias bíblicas para que nosotros aprendamos. Pero ¿cómo puedo contextualizar aquella historia de ese personaje en mi vida? Dicho de otra manera, ¿cómo puedo yo ver reflejada mi experiencia en estos hombres de Dios que pasaron situaciones muy similares a las que nosotros vivimos? ¿Cuántas veces hemos dicho, usted por qué no sabe mi problema? Usted no sabe mis dificultades. Y usted tiene la razón, probablemente yo no las conozco, pero Dios conoce cada una de nuestras dificultades y sabe hasta dónde podemos aguantar y Él nos ayudará. Ahora bien, para poder contextualizar o aplicar esta historia en nuestra vida, quiero hacer las siguientes preguntas a ustedes que me escuchan. Número 1. ¿Qué tipo de angustia está usted sufriendo en este momento? ¿Está pasando angustia por la enfermedad del COVID-19? Ya sea porque tenga la enfermedad usted, tiene un pariente enfermo en el hospital probablemente en estado crítico, o en el peor de los casos ya perdió a un ser querido y usted está experimentando esa angustia, ese dolor. Independientemente del nivel de la enfermedad en la que estemos, cercana,
lejana, que ya lo experimentamos, yo reconozco que es una angustia y usted también sabe que lo reconoce. O por otro lado, ¿tiene alguna angustia por una situación económica? ¿Tiene alguna preocupación por una situación de familia que está sucediendo, por una separación del hogar, porque sus hijos se han ido lejos, porque hay un problema de drogadicción, porque hay un problema de alcoholismo o porque está experimentando dificultades con sus hermanos en sangre, un compañero de trabajo, su esposa, sus vecinos, sus amigos? Es natural que tengamos dificultades, pero es el momento de poder invocar el nombre de Dios para que Él nos auxilie en este momento en el cual estamos pasando la dificultad. Recuerde que lo más fácil es quedarnos en angustia. Volvemos al versículo inicial. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos quedamos solamente en la angustia y no damos el segundo paso? Invocar a Dios, pedirle su auxilio, reconocer que solitos no podemos salir de esta dificultad. Y como no le invocamos, no nos escucha. Dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, los bendeciré, los ayudaré, les auxiliaré. Pero el verso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, sí, invocado. Entonces yo los escucharé y sanaré su tierra. Vendrá la bendición de parte de Dios. Por eso en esta oportunidad, para cerrar este mensaje bíblico, quiero invitarles a que, no importando la dificultad que estemos pasando en este momento, que yo no la conozco, pero hay alguien que sí conoce esa dificultad, Él está dispuesto a ayudarnos. Pero no sé si nos vamos a quedar en el primer paso, en la angustia, y ya no vamos a dar el siguiente, que es invocar, pedir perdón a Dios, solicitar su pronto auxilio para que Él nos pueda echar esa mano poderosa que tanto necesitamos. Por eso ahora yo le pregunto a usted, ¿está angustiado? ¿Está preocupado? ¿Tiene alguna dificultad? Lo que debe hacer es invocar el nombre de Dios y Él no solamente lo escuchará, sino también lo ayudará. Que Dios les bendiga. Amén. Es el momento de sacar el máximo provecho a este tiempo que hemos compartido. Quiero hacerte una invitación especial de parte de Jesucristo para tu vida. Puedes invitar ahora a Jesús a tu corazón. Recuerda que la Escritura dice, hoy es el día de salvación. O si probablemente ya le conoces, puedes reconciliarte también con Él. Recuerda que la Escritura dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Probablemente empezarás a pensar en tu alma, en tu mente, en tu corazón, lo haré mañana, lo haré en otra oportunidad. Pero no olvides, mañana podría ser demasiado tarde. Si entonces estás animado, te invito a que hagas la siguiente oración conmigo y cierres tus ojos ahí donde estás y digas conmigo, querido Dios, en este día te pido perdón por mis pecados y por mi forma pasada de vivir. Quiero ser una nueva persona. Confieso mis pecados y me arrepiento, pues soy pecador. Te entrego mi vida, Señor Jesús. A partir de este día, deseo ser una nueva criatura. Creo en Jesús con todo mi corazón, tu Hijo, quien murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Gracias, Señor, por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Recibo el regalo de la salvación para la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo de todo corazón y con toda tu fe,
déjame decirte que la Escritura dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, no olvides que hay 3 consejos importantes. 1, leer la Biblia todos los días. 2, orar, platicar con Dios. Y tercero, congregarte en una iglesia en donde se estudie la Biblia y la sana doctrina. De momento las iglesias están cerradas por la pandemia, pero cuando ya se reaperturen, puedes buscar cómo congregarte. Si estás interesado en recibir más de este contenido, puedes suscribirte o activar la campanita de notificaciones para que cuando publiquemos el siguiente mensaje puedas escucharlo, verlo, compartirlo con los demás amigos y familiares. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.